En el instante en que mi hija me dijo que no encajaba en su mesa navideña, supe que algo profundo había cambiado entre nosotras. Renata, le dije manteniendo la voz calmada. ¿Puedes repetírmelo? No se veía incómoda. Eso fue lo que más dolió. Estaba parada en mi cocina con los brazos cruzados, ya luciendo esa seguridad que reservaba para la familia de su esposo. «Mamá, no quiero que esto se convierta en un drama completo», dijo. «Pero no encajas en nuestra mesa navideña este año. Yo soy Amada Ruiz. Tengo 68 años. Crié a mi hija sola después de que su padre muriera. Pagué la casa antes de que ella terminara la universidad. Pasé 3 décadas como administradora en escuelas públicas del sur de la Ciudad de México, resolviendo conflictos, arreglando problemas en silencio y asegurándome de que todos tuvieran lo que necesitaban. Nunca me habían dicho que no pertenecía a mi propia familia. Cuando te pregunté por qué, le dije con cuidado, dijiste que querías mantener las cosas sencillas». Renata suspiró impaciente ya. «¿Por qué es sencillo?» Miró hacia el pasillo como si alguien pudiera oírnos y bajó la voz. «Ya no encajas en el tipo de familia que tenemos». Las palabras cayeron limpias, sin gritos, sin tartamudeos. Las había ensayado. «El tipo de familia que tienen», repetí, asintió. «Los padres de Gonzalo son muy especiales. Valoran la presentación, el ambiente. Ya sabes cómo son». Lo sabía. Tomás y Lorena Bravo nunca me habían alzado la voz tampoco. Sonreían, hacían preguntas corteses y luego corregían mi pronunciación de las regiones vinícolas durante la cena. Me agradecían los regalos y después los cambiaban. Nunca eran lo suficientemente crueles para acusar, solo lo suficientemente selectivos para excluir. «Entonces, preferirías que no vaya», dije. «Sí», respondió Renata con un toque de alivio en la voz, ahora que lo peor había pasado. «Creo que es lo mejor». Miré el rostro de mi hija y no vi enojo ahí, solo cálculo. Creía que estaba protegiendo algo, su matrimonio, su imagen, su posición. «Lo entiendo», dije. Parpadeó sorprendida por lo fácil que salieron las palabras de mí. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿No estás molesta?». Sonreí levemente. «No». «Lo entiendo». Sus hombros se relajaron. Alcanzó su chamarra. «Gracias por ser razonable», dijo. «Esto significa mucho para mí». Salió de mi casa creyendo que el problema estaba resuelto. Yo me quedé donde estaba parada junto al mostrador que había limpiado esa mañana, el mismo donde Renata solía hacer sus tareas, mientras yo preparaba la cena. No lloré. No caminé de un lado a otro. No llamé a nadie para contarles lo que acababa de pasar. Miré la hora en el reloj de la estufa. Aún no habían pasado 10 minutos. Para cuando mi teléfono vibró por primera vez el nombre de Renata parpadeando en la pantalla, ya estaba haciendo algo que ella no había considerado. Llamó de nuevo. Y otra vez. Ahí fue cuando supe que se había dado cuenta de que algo andaba mal. No porque hubiera discutido, no porque hubiera protestado, sino porque me había quedado en silencio de una manera que ella nunca había oído antes. 10 minutos después de que dije «lo entiendo», entré a la cuenta que Renata había aprendido a tratar como una extensión de su propia cartera. Nunca me lo había pedido directamente. No tenía que hacerlo. Después de su divorcio, después de las tarjetas de crédito, después del año en que me llamó llorando, porque estaba atrasada, avergonzada, y necesitaba ayuda solo hasta que las cosas se estabilizaran. Yo había configurado una transferencia permanente. Se movía en silencio cada mes, como suele pasar con el apoyo cuando se convierte en rutina. Lo suficiente para cubrir lo que ella llamaba los huecos. Lo suficiente para que dejara de pensarlo como ayuda. Miré la pantalla un buen rato con el dedo suspendido. Luego seleccioné la opción para pausar la transferencia. No eliminar. No castigar. Pausar. Indefinidamente.
Apareció un mensaje pidiéndome confirmar el cambio. Lo confirmé. No me sentí dramática al hacerlo. Me sentí precisa. Mi teléfono vibró casi de inmediato. Renata. Lo dejé sonar. Vibró de nuevo. Me serví un vaso de agua y di un sorbo antes de que la tercera vibración retumbara en el mostrador. Mamá, su voz estaba tensa cuando finalmente contesté. ¿Acabas de cancelar algo? Hice un ajuste. Dije. ¿Qué tipo de ajuste? Preguntó demasiado rápido. Del tipo que tengo derecho a hacer. Respondí. Es mi cuenta. Hubo una pausa. Podía oír su respiración superficial ahora. Esa transferencia estaba programada. Dijo. Es automática. Lo era, dije. Ahora no lo es. No puedes hacer eso. Espetó y luego se contuvo. Digo. ¿Por qué lo harías sin decirme? Me recargué en el mostrador. Me dijiste muchas cosas hoy sin preguntar. Otra pausa. Más larga esta vez. ¿Es por la Navidad? Preguntó. No respondí. Renata, dije, en cambio me dijiste que ya no encajo en tu mesa. No quise decir eso, dijo rápido. Te dije que quería mantener las cosas tranquilas. ¿Para quién pregunté? Suspiró con fuerza. Mamá, no empieces. Esto es diferente. Diferente no significa separado. Dije. No significa selectivo. Su tono cambió. La seguridad que había mostrado antes se diluyó. Necesito esa transferencia. Dijo. La hipoteca sale mañana. Lo sé. Dije. ¿Lo sabes? Su voz subió. Entonces, ¿por qué? Lo entiendo. Dije con suavidad. Se quedó en silencio. Cuando habló de nuevo su voz había cambiado. Gonzalo ni siquiera sabe de esto, dijo. Asumí que no respondí. Me estás poniendo en una mala posición, dijo. Esto me hace ver irresponsable. Dejé que eso quedara entre nosotras. Te llamo después, dijo finalmente, y colgó antes de que pudiera responder. El silencio que siguió no estaba vacío. Estaba cargado de recalculaciones. Unos minutos después, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje esta vez. Esto no es necesario. No respondí. Apareció otro mensaje. Podemos hablar de esto más tarde. Puse el teléfono boca abajo en el mostrador. Conocía a Renata lo suficiente para reconocer el cambio. Había pasado de la certeza al control y a la evaluación de daños en menos de 10 minutos. Ya se estaba diciendo a sí misma que no era nada. Un malentendido, una reacción temporal. La imaginaba caminando por su sala revisando su app del banco, mirando el reloj. La imaginaba diciéndose que yo cedería. Que siempre lo hacía. Mi teléfono vibró una vez más. Lo dejé sonar, y en el silencio que siguió, entendí algo con claridad por primera vez. Ese día, no había alzado la voz. No había argumentado mi valor. Simplemente había dejado de facilitarle la vida. Y ella lo sintió de inmediato. Antes de que mi hija decidiera que ya no pertenecía, yo era la mujer que hacía posible su vida sin recordárselo nunca. Me llamo Amada Ruiz. Tengo 68 años. Pasé 32 años como administradora en escuelas del sur de la Ciudad de México. El tipo de trabajo donde resuelves problemas ajenos en silencio y te los llevas a casa de todos modos. Nunca fui la ruidosa. Era la que llamaban cuando algo estaba ya a punto de desmoronarse. Renata aprendió temprano que yo no entraba en pánico. Cuando su padre murió, ella tenía 14. Recuerdo estar sentada en la mesa de la cocina con ella, las manos entrelazadas alrededor de una taza que se había enfriado, y decirle: «Vamos a estar bien». Lo dije con calma porque necesitaba oír estabilidad más que duelo. Después de eso aprendí a ser dos personas a la vez. La que lloraba en privado. La que mantenía las luces encendidas. Años después, cuando el primer matrimonio de Renata terminó, apareció en mi puerta con una maleta y los ojos rojos. «Solo necesito un poco de tiempo», dijo. La regué. No pregunté cómo. No pregunté por qué. Le dije: «Puedes quedarte en la habitación de huéspedes».
Luego llamé favores en el trabajo, ajusté mi horario y pagué una parte de su deuda de tarjeta para que los intereses no se comieran su sueldo. Odiaba esa parte. «Te lo voy a pagar», dijo erizada. «No quiero deberte. No me debes nada», le dije. «Ponte de pie». Lo hizo. Eventualmente. O al menos así lo cuenta ahora. Cuando Renata se mudó de nuevo, insistió en pagar renta en un lugar que apenas podía costear. No discutí. Simplemente configuré una transferencia mensual lo suficientemente pequeña para que pudiera fingir que no estaba ahí, lo suficientemente constante para que sus números siempre cuadraran. Nunca me pidió que lo hiciera. Tampoco me lo agradeció nunca. La gratitud se complica cuando la ayuda se convierte en costumbre. «No deberías hacer esto para siempre», me dijo una vez durante una llamada de domingo. «No lo estoy haciendo», respondí. «Lo hago hasta que no lo necesites». Se rió entonces. «No lo necesito ahora». Lo dejé pasar. Cuando se casó con Gonzalo Bravo, me dijo: «Es muy independiente. Le gusta hacer las cosas a su modo». Me reuní con Gonzalo para un café una semana después. Me dio la mano con firmeza y dijo: «Renata, me cuenta que has sido muy apoyadora». «He sido su madre», dije. Sonrió, pero sus ojos se deslizaron más allá de mí. «Por supuesto». Desde ese momento las cosas cambiaron en formas pequeñas negables. Las invitaciones llegaban más tarde. Las conversaciones se acortaban. Renata empezó a usar frases como «hemos decidido», y así no lo hace la familia de Gonzalo. Dejó de pedir consejos. Dejó de mencionar dinero por completo. Cuando saqué el tema de la transferencia mensual, una vez lo descartó con un gesto. «Eso es temporal», dijo. «Lo tenemos controlado». Le creí. O tal vez quería creerlo. La verdad es que nunca exigí reconocimiento, porque no quería tener ventaja. Quería que mi hija triunfara sin sentirse poseída. Pensé que la contención era respeto. Ahora, parada en mi cocina horas después de que me dijera que no pertenecía, podía ver la forma de la historia que se había estado contando. A sí misma, que había construido todo sola. Que yo era una etapa que había superado. Que la ayuda aceptada en silencio ya no contaba. Mi teléfono vibró de nuevo en el mostrador. Esta vez no lo levanté, porque en algún punto entre la viudez y la disciplina, entre pagar cuentas y tragar orgullo, había aprendido algo que Renata apenas empezabas a entender. La independencia es más fácil de reclamar que de mantener. Y la base en la que creía estar parada era una que yo había sostenido firme todo el tiempo. Los nuevos estándares de Renata no llegaron de golpe. Se colaron en silencio, disfrazados de madurez. Después de casarse con Gonzalo Bravo, su lenguaje cambió primero. Dejó de decir mi casa y empezó a decir nuestro hogar. Dejó de preguntar ¿qué piensas? Y lo reemplazó con Gonzalo prefiere. Al principio me dije que era normal. La gente se ajusta cuando se casa de nuevo. Mezclan hábitos. Eligen sus batallas. Pero las batallas que Renata dejó de elegir siempre eran las que me involucraban a mí. En una cena una noche no mucho después de la boda, me corrigió a mitad de frase. «Mamá, los padres de Gonzalo no hablan de dinero en la mesa», dijo sonriendo como si me estuviera ayudando. «¿Les parece de mal gusto? No estaba hablando de dinero», dije. «Mencionaste tu pensión», respondió. «Es lo mismo». Gonzalo no levantó la vista de su plato. La dejó manejar la situación. Otra vez llevé una botella de vino que compré de camino. Renata miró la etiqueta y dijo: «Oh, eso es generoso». Luego la dejó a un lado y abrió algo más alto, más delgado, con un nombre que no podía pronunciar. «Debería haber preguntado antes», dije. «Está bien», respondió rápido. «Es solo que los padres de Gonzalo tienen gustos muy específicos». Específicos. Esa palabra salía y a menudo. Cuando Tomás y Lorena Bravo finalmente me invitaron a cenar,
Entendí de dónde venían los estándares. Lorena me dio un beso ligero en la mejilla y dijo: «Renata, nos ha contado tanto de ti». La forma en que lo dijo me hizo preguntar qué partes habían omitido. Tomás preguntó por mi Stoasis Historia Laboral y asintió cortés, pero distraído. «Administración», dijo. «Eso debe haberte mantenido ocupada». «Así fue», respondí. Renata intervino. «Mamá era muy práctica», dijo casi apologética. «Le gusta estar involucrada». Noté que no dijo exitosa o respetada, solo involucrada. En un momento Lorena se inclinó hacia Renata y dijo: «Debes estar disfrutando una vida más tranquila ahora». Renata se rió. «Es diferente», dijo. «Más curada». Sentí esa palabra caer entre nosotras. En el camino a casa, Renata estuvo callada hasta que llegamos a mi calle. Luego dijo: «Les caíste bien, de verdad». La miré. Sí, dudó. «Bueno, pensaron que eras muy sincera». Asentí. Es una forma de decirlo. Después de esa noche, el distanciamiento se hizo más fácil de rastrear. Renata dejó de invitarme a cosas que involucraban a la familia Bravo. Cuando pregunté por las fiestas, dijo: «Todavía estamos definiendo nuestras tradiciones». Cuando sugerí hospedar, dijo: «Lo estamos manteniendo chico». Chico empezaba a significar selectivo. La primera vez que sentí que me minimizaba ante ellos fue por accidente. Lorena llamó una tarde mientras Renata estaba en la ducha. Contesté asumiendo que querría dejar un mensaje. «Oh», dijo Lorena sonando sorprendida. «No sabía que estabas con Renata tan seguido». «Veo a mi hija cuando me invita», respondí. Una pausa. Luego ella lo hizo sonar como si prefirieras tu independencia. Sonreí aunque no podía verme. «Prefiero la honestidad». Esa llamada terminó rápido. Después le pregunté a Renata al respecto. «Lo descartó». «Mamá, no te minimicé. Solo no entré en detalles. No necesitan saber todo». «¿Qué no les dijiste?», pregunté. Se encogió de hombros. «Ya sabes, lo financiero». «¿Cuánto has estado involucrada? Complica las cosas». «¿Para quién?», dije. No respondió eso. Para cuando se paró en mi cocina y me dijo que no pertenecía en su mesa navideña, la decisión no había salido de la nada. Había sido ensayada a través de omisiones, de descripciones suavizadas, del encogimiento cuidadoso de mi rol en su vida para que pudiera expandir otro. Parada sola después de que se fue, me di cuenta de algo con una claridad inquietante. Esta no era la primera vez que mi hija elegía la comodidad sobre la verdad. Era solo la primera vez que lo había dicho en voz alta. Conocí bien a Tomás y Lorena Bravo en la primavera después de que Renata se casara con Gonzalo, en una cena que Renata insistió sería fácil. Lo dijo 2 veces como una promesa que necesitaba creer ella misma. Lorena me saludó con una sonrisa que nunca se asentaba del todo. «Tú debes ser amada», dijo. «Renata nos cuenta que eres muy involucrada». «Siempre lo he sido», respondí. Tomás me dio la mano y dijo: «Nos gustan las cosas sencillas, como si eso explicara algo importante». Miró alrededor de la mesa evaluando. «La presentación importa». Renata se rió un poco demasiado rápido. «Papá, mamá, así es mi mamá. Es práctica, práctica». Había sido viuda a los 46. Práctica pagaba la hipoteca. Práctica poníase una hija en la universidad. Práctica mantenía a los cobradores lejos por las noches. Pero en esa mesa sonaba como una disculpa. La cena avanzó con el tipo de conversación que excluye sin interrumpir. Lorena comentó sobre los cubiertos. «Los platos blancos salen mejor en fotos», dijo ajustando un tenedor que no necesitaba ajuste. «Es más limpio», asentí. «Siempre me han gustado las cosas que duran». Sonrió de nuevo. «Lo duradero tiene su lugar». Tomás levantó su copa. «Por la familia», dijo. «Del tipo que entiende estándares». Renata levantó la suya rápido. «Los estándares son importantes», dijo mirándome como si verificara si objetaría. No lo hice. A la mitad de la comida Lorena se inclinó hacia Renata.
Has hecho un gran trabajo refinando tu vida, dijo. No es fácil dejar patrones viejos. La mano de Renata se apretó alrededor del tenedor. He aprendido mucho, dijo. Gonzalo me ha ayudado. Tomás asintió. El crecimiento requiere separación, agregó. Dejé mi tenedor. ¿De qué pregunté? La mesa se quedó quieta por un latido demasiado largo. Lorena se recuperó primero. De hábitos que ya no te sirven, dijo ligeramente. Todos evolucionamos. Renata intervino. Mamá solo quieren decir que la adultez cambia hacia la gente. Por supuesto, dije. Usualmente agrega responsabilidad. Gonzalo carraspeó. Renata es muy responsable, dijo. Maneja sus finanzas con cuidado. Lorena sonrió. Eso es bueno. La independencia importa. Encontré los ojos de Renata. Miró a otro lado. Después del postre, cuando Renata me acompañó a la puerta, habló rápido como si las palabras se hubieran acumulado. No quisieron decir nada con eso, dijo. Son solo particulares. Sobre las personas, respondí. Sobre las impresiones, corrigió. Ya sabes cómo es. Sé cómo se siente, dije. Suspiró. Mamá, por favor, no lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. No lo he hecho, le dije. No lo he hecho nada, asintió aliviada y me abrazó brevemente. Gracias por entender. Entender se había convertido en su palabra favorita. Semanas después, Lorena le envió un mensaje a Renata que accidentalmente me reenvió. La cena estuvo preciosa. Estás construyendo algo muy bonito para ti. Miré esa frase más de lo que debería. Para cuando la Navidad salió en la conversación, Renata no preguntó si quería asistir. Explicó cómo funcionaría. ¿Quién estaría ahí? ¿Qué sería apropiado? Es importante que todos se sientan cómodos, dijo. Oí lo que no dijo. La comodidad tenía una jerarquía ahora, y yo ya no estaba cerca de la cima. Parada en mi cocina después de que me dijera que no pertenecía el recuerdo de esa cena, se asentó en su lugar con todo lo demás. Los comentarios, las correcciones, la forma en que Renata hablaba por mí, antes de que yo pudiera hablar por mí misma. No estaba intentando herirme. Estaba intentando proteger algo que valoraba más, y al hacerlo había aprendido a decepcionar a la persona equivocada. La Navidad solía llegar a mi casa sin que nadie la anunciara. Renata creció midiendo diciembre por lo que yo cocinaba. Solía entrar a la cocina y preguntar, ¿es año de asado o de pavo, como si así se decidieran las fiestas? Cuando era chiquita ayudaba a pegar tarjetas con nombres en la mesa. Cuando era más grande se quejaba, pero lo hacía de todos modos. Cuando su padre vivía, él cortaba la carne. Después de que murió aprendí a hacerlo yo también. No lo llamaba hospedar, lo llamaba hacer espacio. Incluso después de que Renata se mudara a la Navidad, seguía siendo mía por default. Traía novios. Después un esposo, amigos que no tenían a dónde ir. Ajustaba porciones, sacaba sillas extra y nunca preguntaba quién venía, hasta que ya estaban ahí. Cuando Renata se casó con Gonzalo dijo, este año podría ser diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté. Podríamos dividir el día. Dijo, sus padres también tienen tradiciones. ¿Tiene sentido? Respondí. El primer año llegaron tarde. El segundo se quedaron más. Para el tercero, Renata llegó con las manos vacías y un poco apurada, como si me estuviera encajando entre obligaciones. Una tarde a principios de diciembre, unas semanas antes de la conversación en mi cocina, Renata llamó y dijo, «Estamos haciendo algo más chico este año». Oí la palabra de nuevo. «Más chico». Donde pregunté. En nuestra casa, dijo. «Solo familia inmediata». «Yo soy familia inmediata», dije. Se rió demasiado rápido. «¿Sabes a qué me refiero?» Esa misma semana Gonzalo me llamó directamente. Eso era nuevo. Amada, dijo, solo quería tocar base sobre las fiestas. Está bien, dije. Estamos tratando de crear un ambiente cierto. Continuó. Algo coherente. ¿Coherente? ¿Cómo? Pregunté. Hubo una pausa. Bajo estrés, dijo.
Curado. Esa palabra de nuevo. Nunca he sido de alto estrés, dije. Se rió cortésmente. Por supuesto, es solo energías diferentes. Después de esa llamada, Renata empezó a diablar como si la Navidad ya se hubiera mudado. No preguntó si quería ir. Preguntó qué planeaba hacer. Eres bienvenida a hacer tus propios planes, dijo una vez, ligeramente. Miré el teléfono después de que colgó tratando de recordar cuándo desapareció la invitación. Unos días después me mandó una foto. Su mesa del comedor, sillas nuevas, cubiertos arreglados parejo. Sin gente en la imagen. La mamá de Gonzalo nos ayudó a elegir, todo escribió. Tiene ojo para estas cosas. Le respondí. Se ve bonito. No le dije que la mesa se sentía ajena, que parecía un escaparate en vez de un lugar donde la gente come. La semana antes de Navidad pasé por su casa a dejar un regalo que ya había envuelto. Lo aceptó con una sonrisa distraída. Mamá dijo, «Este año vas a ser muy específico». «¿Específico sobre qué?», pregunté. «Sobre horarios, asientos». «Flujo», dijo. «Solo no quiero torpezas». «¿Torpezas entre quiénes?», dije. «Dudo». Todos. Ahí fue cuando me di cuenta de que algo ya se había decidido sin mí. La lista de invitados. El tono. La versión de Navidad que encajaba Neat en las expectativas de alguien más. Para cuando Renata se paró en mi cocina días después y me dijo que no pertenecía en su mesa navideña, no era un cambio repentino. Era la edición final. Me quedé ahí después de que se fue pensando en todos los años que había ajustado por otros. Las veces que tragué decepción para que el día se sintiera suave para todos. La forma en que había permitido que la Navidad se reescribiera mientras me decía que solo estaba evolucionando. Este año no era diferente porque no hospedaba. Era diferente porque nunca había sido invitada. Y eso significaba que cualquiera que fuera la Navidad que se planeaba, ya ni había sido montada sin tenerme en mente. No oí la mentira de mi hija. La oí de alguien que asumió que era inofensiva. Lorena Bravo me llamó 2 días después de que Renata me dijera que no pertenecía. Su voz era agradable, medida como siempre. Amada, dijo, solo quería decir que te extrañaremos en Navidad. No dije nada. Oh, continuó llenando el silencio ella misma. Renata nos contó que elegiste no venir este año, que querías una fiesta más tranquila. Cerré los ojos. No porque estuviera sorprendida, sino porque no lo estaba. Ya veo, dije. Lo entiendo completamente. Agregó Lorena. Es lindo cuando la gente conoce sus límites. Ese fue el momento en que la mentira se asentó en su lugar. Limpia, eficiente, más fácil que la verdad. Después de colgar me senté con el teléfono en la mano, repasando las palabras de Renata en mi cocina. No solo me había excluido, me había reescrito como alguien inconveniente, alguien que optó por salirse, en vez de ser empujada a un lado. Era una mejor historia para ella. Esa tarde Renata llamó. Su voz era más ligera que todo el día. ¿Lorena te contactó?, preguntó. Sí, respondí. Bien, dijo Renata rápido. Solo quería asegurarme de que no hubiera malentendidos. No los hubo, dije. Dudo. Ella entiende que querías espacio. Dejé que el silencio se estirara lo suficiente para incomodarla. ¿Es lo que les dijiste? Sí, dijo defensiva ahora. Es más fácil así. Más fácil para quien pregunté. Para todos, respondió. Mamá, por favor, no lo hagas más grande de lo necesario. No te he corregido. Dije, no quise decir eso. Espetó, luego suavizó el tono. Solo no quiero drama. Yo tampoco, dije. Por eso no he dicho nada. Suspiró aliviada. Gracias, dijo. Esto ya es estresante. Después de colgar abrí mi laptop de nuevo. La transferencia seguía pausada. El email de confirmación estaba sin leer en mi bandeja. Un cambio entre muchos que nunca se mencionaría en la mesa de los Bravo.
Esa noche mi vecina pasó a dejar un paquete que le habían entregado por error. Hablamos un minuto en la puerta. Sonrió y dijo: «Oí que Renata va a Tati a hospedar la Navidad este año». «Sí», dije. «Qué bien para ti», agregó. «Un descanso». Asentí. Algo así. La mentira ya se estaba moviendo. Tenía forma ahora. Impulso. Al día siguiente por la mañana Gonzalo me mandó un mensaje por primera vez en semanas. «Espero que estés bien. Renata dijo que querías una fiesta low-key». Miré el mensaje. La frase era cuidadosa. Neutral. No estaba preguntando. Estaba confirmando. «Estoy bien», escribí. Luego lo borré. En cambio escribí: «Lo entiendo», respondió con un pulgar arriba. Para el mediodía supe exactamente por qué Renata había elegido esa mentira. Preservaba su imagen. Mantenía cómoda allí a la familia Bravo. La enmarcaba como considerada en vez de excluyente. Y requería una cosa para sostenerse: mi silencio. Dejé mi teléfono y seguí con mi día como siempre. No llamé a Renata de vuelta. No corregí a Lorena. No me expliqué a Gonzalo. Dejé que la historia quedara exactamente como Renata la había contado. Porque mentiras como esa solo funcionan cuando todos se quedan en su rol asignado. Y yo ya había terminado de jugar el mío. La próxima vez que Renata revisara su teléfono, se daría cuenta de algo importante. La historia que construyó sin mí estaba empezando a perder su soporte. Y cuando cayera, caería rápido. Defenderme habría sido fácil. La dignidad era más dura. Podría haber llamado a Lorena de vuelta y corregirla. Podría haberle dicho a Gonzalo que no había elegido una fiesta más tranquila y no me estaba haciendo a un lado por preferencia. Podría haberle dicho a Renata que la mentira que contó era delgada y que me humillaba más que la verdad. No hice nada de eso. Renata llamó esa noche. Su voz era cuidadosa, ensayada. «Solo quería ver cómo estás», dijo. «Asegurarme de que estés bien». «Estoy bien», respondí. «Qué bien», dijo con alivio filtrándose. «Estaba preocupada de que estuvieras molesta». «No estoy molesta», dije. «Lo entiendo». Hizo una pausa. «Sigues diciendo eso». «Es preciso», respondí. «Mamá dijo, y ahí estaba el filo. Espero que no estés aferrándote a esto». «No me aferro a nada», dije. «Estoy soltando». No le gustó eso. Suena dramático. «Es práctico», dije. Hubo un latido de silencio, luego lo intentó de nuevo. «Lorena mencionó que quizás quieras hacer algo pequeño para ti en Navidad. Creo que es sano». «Yo también lo creo», dije. Otra pausa. «¿Entonces estamos bien?», preguntó. «Estamos donde estamos», respondí. Suspiró. «Está bien, te llamo mañana». No lo hizo. Al día siguiente por la mañana, Gonzalo mandó mensaje de nuevo. «Renata está estresada. Aprecio que seas flexible». Escribí una respuesta y la borré. Luego otra y la borré también. La flexibilidad era lo que había ofrecido por años. Había sido confundida con disponibilidad. Luego con complacencia. Dejé el teléfono. Esa tarde mi hermana Rebeca pasó. Había sido mi confidente desde que Renata nació, la única que podía decir cuando elegía contención en vez de miedo. «Te ves callada», dijo Rebeca sentada frente a mí. «Lo estoy», respondí. Me estudió el rostro. «¿Qué pasó? Renata me dijo que no encajo en su mesa navideña». Rebeca no jadeó. No se apresuró a consolarme. Frunció el ceño como cuando decidía cuánto enojarse. «¿Y qué le dijiste?» Le dije que lo entiendo. Rebeca soltó un aliento bajo. «Eso no es entender. Es estrategia». Sonreí levemente. «Siempre me has conocido bien». «¿Vas a corregirla?», preguntó Rebeca. «Sobre la historia que está contando». Aún no dije. «¿Por qué?». «Porque si hablo ahora parece defensivo», respondí. «Si me quedo callada, la mentira tiene que cargar su propio peso». Rebeca asintió despacio. «¿Crees que se romperá?». «Ya lo está haciendo», dije. Esa noche Renata finalmente llamó de vuelta. Su voz estaba tensa de nuevo. «Mamá, la transferencia no pasó», dijo saltándose saludos. El banco la marcó.
La pausé y dije. No me dijiste, respondió. No te dije muchas cosas hoy, dije. Esto no es justo, dijo. Estás reaccionando a una conversación. Estoy respondiendo a un patrón, respondí. Se rió con fuerza. Estás siendo dramática, no dije. Estoy siendo clara. Se quedó callada, luego dijo. Les dije que no querías venir. No me corregiste. Eso significa que estabas de acuerdo. No disentí, dije. Hay una diferencia. Estás haciendo esto más difícil, dijo. Lo estoy haciendo honesto, respondí. Colgó sin despedirse. No perseguí la conversación. No mandé un mensaje de seguimiento. No suavicé lo que había dicho. El silencio siempre había sido el espacio donde Renata llenaba lo que necesitaba. Esta vez la forzaría a enfrentar lo que no quería ver. Para el final de la noche tenía mensajes de Rebeca, de una vecina, de un viejo colega, deseándome una fiesta pacífica. La mentira se había movido rápido, pero también las consecuencias de creerla. Me senté sola, teléfono boca abajo, manos entrelazadas, respirando parejo. Me sentía estable, no reivindicada, no enojada, preparada. Porque el silencio, cuando se elige, en vez de soportarse, deja de ser ausencia. Se convierte en palanca. La decisión no llegó con una oleada de emoción. Llegó como suele llegar la claridad para mí en silencio, una vez que no quedaba nada por debatir. Para cuando Renata dejó de llamar esa noche, ya había dejado de enmarcar esto como un malentendido. Lo que me había dicho no era descuidado, era deliberado. Y lo deliberado requiere respuesta, no aguantar. Al día siguiente por la mañana llamé a Daniel Méndez, el abogado que había manejado mi testamento por casi una década. Amada, dijo después del segundo timbre. Esto es más temprano de lo usual. Necesito revisar mis documentos. Respondí. Hoy. Hubo una pausa, el sonido de un teclado. ¿Hay un problema? Ha habido un cambio, dije. En las circunstancias. No presionó. Por eso le confiaba. Tengo una apertura a las 10, dijo. ¿Puedes venir? Ahí estaré, respondí. Nos sentamos uno frente al otro una hora después. Sin charlas, sin entrar poco a poco. Quiero ser clara, dije. Esto no es sobre castigo. Daniel asintió. Rara vez lo es. Necesito límites, continué. En papel, que no dependan de buena voluntad o suposiciones. Entrelazó las manos. Empecemos con lo que quieres proteger. Mi autonomía, dije. Mis finanzas. Y mi futuro. Lo revisamos todo despacio. Cuentas, beneficiarios. La transferencia permanente que había pausado. El lenguaje que había permitido que quedara vago por demasiado tiempo. Has sido generosa, dijo Daniel con cuidado. Tal vez más de lo que te dabas cuenta. Me daba cuenta, dije. Solo no quería que importara. Me miró. ¿Importa ahora? Sí, dije. Sí importa. Cuando llegamos a la sección que listaba a Renata como mi principal tomadora de decisiones, en caso de que quedara incapacitada, no dudé. Quiero cambiar eso, dije. Daniel levantó las cejas ligeramente. ¿A quién? A un tercero neutral, respondí. Alguien que entienda límites. Asintió e hizo una nota. Es una revisión significativa. También lo fue que me dijeran que no pertenecía. Dije. No argumentó. Esa tarde Renata mandó mensaje. Podemos hablar después, respondí. No hoy. Llamó de todos modos. Mamá dijo, ¿tan pronto contesté? Siento que te estás alejando. Lo estoy haciendo, dije. Eso no es justo, respondió. Las familias no desaparecen solo porque las cosas se ponen incómodas. No estoy desapareciendo, dije. Estoy retrocediendo. De mí, preguntó. De expectativas que no son mutuas. Respondí. Bufó. Esto es por el dinero, ¿verdad? Es por respeto, dije. El dinero solo lo hizo visible. Estás exagerando, dijo. Siempre haces esto cuando te sientes criticada. No me sentí criticada, dije. Fui desechada. Hubo silencio en la línea. Luego dijo.
Estás cometiendo un error. He cometido muchos, respondí. Este no es uno. Colgó sin otra palabra. Esa noche Daniel me mandó los borradores revisados por email. Los leí con cuidado. Cada cláusula, cada límite delineado en lenguaje que no se doblaba por emoción. Firmé donde indicaba y programé la finalización para la siguiente semana. Nada se sentía apresurado. Si acaso se sentía atrasado. Más tarde esa noche mi teléfono vibró de nuevo. Renata una vez más. No sé por qué estás haciendo esto, escribió. No respondí. Porque la verdad era simple, aunque ella no estuviera lista para verla. No le estaba haciendo nada a ella. Me estaba haciendo algo a mí misma. Y mientras ella aún se decía que esto pasaría, que yo ablandaría, que las cosas volverían a la normalidad, la estructura de su certeza ya estaba cambiando. Solo no sabía aún cuánto había cambiado, o cuán poco podía deshacerse. No cancelé la Navidad. La reubiqué. La mañana después de finalizar la primera ronda de papeles, llamé al centro comunitario Santa Brígida, en el poniente de la ciudad, el mismo lugar donde había voluntariado por años, calificando currículos y organizando tutorías después de clases. La directora Lena Morales contestó al segundo timbre. Amada, dijo sorprendida. «Todo bien, tengo una pregunta», respondí. «¿Cuánta gente esperan para la comida navideña?», dudó. «Esperábamos unos 60. Las donaciones han estado flojas. Puedo cubrir lo que falte», dije. «Comida, mesas, lo que sea que les haga falta». Hubo una pausa, luego un aliento que pude oír por la línea. «Eso cambiaría todo. Entonces cambiémoslo», dije. No pedí permiso. Ofrecí soluciones. Para el mediodía estaba de nuevo en mi mostrador de cocina haciendo llamadas. No explicaciones, arreglos. «Hola, soy Amada», le dije al proveedor que Renata y yo habíamos usado antes. «Necesito charolas para una cena navideña». «Sí, todo». No entregado a la dirección de mi hija. Cuando la mujer al otro lado preguntó por la nueva ubicación, se la di sin dudar. «¿Es un cambio de último minuto?», preguntó. «Es un mejor plan», respondí. Mi hermana Rebeca pasó mientras revisaba la confirmación del pedido. Miró la lista y luego a mí. «¿Vas en serio?» «Nunca he estado más clara», dije. Sonrió despacio. «Bien». Esa tarde Lena llamó de vuelta. «La gente está emocionada», dijo. «Los voluntarios también. Preguntan a qué hora llegarás». «Llegaré temprano», dije. Nadie preguntó por qué lo hacía. Nadie preguntó quién me había desinvitado. Simplemente hicieron espacio. Esa noche Renata mandó mensaje. «¿Estás en casa?». No respondí. Llamó. Lo dejé sonar. Cuando finalmente contesté su voz, salió tensa y confundida. «Mamá, pasé por tu casa antes. Tu carro no estaba». «No estaba», dije. «¿Dónde estás?», preguntó. «Fuera», respondí. «¿Con quiénes presionó?». «Con gente que necesitaba un lugar», dije. Se rió nerviosamente. «Estás siendo críptica». «Estoy siendo precisa», respondí. «¿Vienes mañana?», preguntó. «Necesito saber para los asientos». No dije. Hubo una inhalación aguda. «Entonces realmente no vienes». «Te dije que lo entendía», dije. «Esto es entenderlo». Estuvo callada un momento. «Esto no se siente justo. Se siente apropiado», respondí. Colgó sin despedirse. Al día siguiente por la mañana llegué temprano a Santa Brígida con mangas arremangadas, lista en mano. Los voluntarios me saludaron por nombre. Alguien me pasó una taza de café sin preguntar cómo lo tomaba. Otro preguntó dónde quería las mesas extra. «Donde quepan», dije. «Lo haremos funcionar». Cuando llegó la comida, Lena aplaudió y dijo: «Bueno, todos. A movernos». Vi el salón llenarse en pedazos. No con perfección, con gente. La risa empezó temprano. Alguien puso música que no era curada y no necesitaba serlo. Mi teléfono vibró de nuevo. Renata. No lo revisé.
A la mitad de la instalación, Lena se inclinó y dijo: «Tu hija llamó aquí». Me detuve. «¿Sí preguntó si estabas voluntariando?» «Hoy», dijo Lena con cuidado. «Y le dije que estabas hospedando», respondió. «Aquí». Asentí. «Gracias». Unos minutos después, mi teléfono sonó de nuevo. Contesté esta vez. «Mamá», dijo Renata, su voz tensa. «¿Qué estás haciendo?» «Tengo Navidad», respondí. «Con extraños», dijo. «Con vecinos», corregí. «No me dijiste que hacías esto». «No necesitaba», dije. Hubo un silencio largo en la línea. Luego dijo: «Pensé que solo te quedarías en casa». Yo también respondí. Hasta que me di cuenta de que quedarme en casa parecería estar de acuerdo. No respondió. Para cuando abrieron las puertas y la gente empezó a entrar, sentí algo asentarse que no había toda la semana. No alivio. Alineación. La Navidad se había mudado. No en enojo, en intención. Y dondequiera que Renata pensara que estaba ese día, no era donde me habían dejado atrás. Era donde había elegido estar. Renata perdió el control en el momento en que se dio cuenta de que no podía explicar mi ausencia sin admitir lo que había hecho. Me llamó justo después del mediodía. Su voz estaba tensa, cortada. «Mamá, ¿dónde estás? Estoy ocupada», dije. «¿Con qué?», preguntó. «Hospedando», respondí. Soltó un aliento agudo. «Esto no es chistoso. No está destinado a serlo», dije. Al fondo pude oír otra voz, la de Lorena. No alta, pero insistente. El sonido de alguien preguntando lo mismo más de una vez. «¿Con quiénes hablas?», me preguntó Renata, ya sabiendo la respuesta. «No ahora», dijo Lorena en su lado cerca del receptor. «Necesitamos saber dónde está tu madre». Renata se alejó del teléfono. Les dije que eligió no venir. Una pausa. Luego la voz de Tomás se unió baja y escéptica. Eligió no venir, a donde Renata volvió a la línea susurrando ahora. «Mamá, necesito que les digas algo». «¿Qué quieres que les diga?», pregunté. «Que estás enferma», dijo rápido. «O cansada. O fuera de la ciudad. Cualquier cosa». «No lo haré», dije. Su tono se agudizó. «¿Por qué me haces esto?» «No te estoy haciendo nada», respondí. «No estoy ahí. Ese es el problema». Espetó. «Están preguntando». Pude oír el borde del pánico ahora. La narrativa cuidadosa que había construido se diluía, las costuras se mostraban. La voz de Gonzalo intervino más alta. «Renata, el banco acaba de llamar». Ella tapó el teléfono con la mano. «Ya voy», dijo, luego volvió a mí. «Mamá, cambiaste algo más». «Hice ajustes», dije. Su voz bajó. «Este no es el momento. Es el único momento», respondí. Terminó la llamada abruptamente. Unos minutos después, lo intentó de nuevo. Esta vez no se molestó con cortesías. La transferencia no pasó, y la tarjeta fue declinada en el súper. Dijo: «Necesito que lo arregles». «No lo haré», dije. «No puedes cortarme así», dijo. «Es Navidad». «Es un límite», respondí. Hubo silencio en la línea, seguido de una inhalación temblorosa. «Gonzalo no sabe», dijo. «Mis padres no saben. Me estás haciendo ver inestable». «No les dije que eras estable», dije. «Lo hiciste tú». Tragó. «Por favor», dijo, la palabra pequeña y poco familiar en su boca. «Solo necesito que este día salga suave». Cerré los ojos. «¿Suave para quién?» «Para ellos», dijo. «Para nosotros». «No estoy incluida en eso», respondí. Otra voz irrumpió, Gonzalo, de nuevo más agudo. «Renata. ¿Dónde está Renata?». Se alejó, pero no lo suficiente. Oí la voz de Lorena tensa y irritada. «Dijiste que tu madre prefiere la independencia». «Pensé que sí», murmuró Renata. Hablé al teléfono antes de que me detuviera. «Renata, no mentiré por ti». Su aliento se atoró. «Entonces al menos contesta cuando llamen», dijo. «Quieren hablar contigo». «No estoy disponible», respondí. La llamada terminó con un clic hueco. Por primera vez ese día, Renata no mandó mensaje de inmediato. La pausa se estiró más que antes. La imaginaba parada en su sala, teléfono, en mano, ojos darting, entre su esposo y sus suegros.
La imaginaba luchando por explicar por qué la historia que contó ya no encajaba con la realidad. Unos minutos después, Lena del centro comunitario se acercó. «Alguien llamó preguntando por ti», dijo suavemente. Sonaba urgente. «¿Les dijiste dónde estaba?», pregunté. «Les dije que estabas ocupada», respondió. «Y bienvenidos a visitantes». Asentí. «Gracias». Mi teléfono vibró de nuevo. El nombre de Renata. Luego otra llamada. Luego un mensaje. «¿Dónde estás?». No respondí. Otro mensaje siguió. «Voy a buscarte». Dejé el teléfono y continué lo que hacía. Los platos se colocaban. Los voluntarios se movían con propósito. La gente reía fácil sin molestarse por el drama que se desarrollaba en otro lado. Al otro lado de la ciudad, Renata perdía la capacidad de manejar la situación que había creado. Las explicaciones se agotaban. Las mentiras ya no sostenían. Y por primera vez, desde que me dijo que no pertenecía, era ella la que no tenía asiento. Cuando se dio cuenta de eso, dejó de esperar mi respuesta. Tomó su chamarra y salió a buscar. No tuve que anunciarme cuando entré al salón. La gente ya sabía quién era. «Amada está aquí», dijo alguien no alto, solo lo suficientemente claro para que se oyera. Las sillas se movieron. Sonrisas siguieron. Una mujer a la que había ayudado con un currículo años atrás se levantó y me abrazó sin preguntar. «Me alegra que estés aquí», dijo como si fuera lo más natural del mundo. Asentí. Yo también. Nadie preguntó por qué no estaba con mi familia. Nadie preguntó qué había pasado. Preguntaban cosas prácticas en cambio. «¿Dónde quieres las sillas extra? ¿Quieres empezar a servir ahora o esperar 5 minutos? ¿Puedes mostrarme cómo organizas la fila usualmente?». Respondí todo fácil. Esto era familiar. Era trabajo que sabía hacer sin que me dijeran que lo hacía mal. Lena se paró a mi lado y dijo: «Antes de empezar, quiero que todos sepan algo». Alzó la voz lo suficiente para atraer atención. «Esta cena no estaría pasando así sin Amada». Cubrió la comida que nos faltaba y coordinó el resto en silencio, como siempre lo hace. Hubo un ripple de aplausos. No del tipo cortés, del tipo que viene del reconocimiento. Sentí mis hombros relajarse por primera vez todo el día. Alguien gritó: «Deberías sentarte primero». «Me sentaré cuando todos tengan plato», dije. «Eso encaja», dijo un hombre mayor al fondo. Lo ha dicho por años. La risa se movió por el salón. «Cálida». Fácil. Mientras la gente formaba fila, las conversaciones se solapaban a mi alrededor. Una mujer me contó que su nieto consiguió una entrevista después de practicar juntos. Un hombre me agradeció por escuchar cuando le cortaron horas y no sabía a quién más hablar. Alguien me presionó una nota doblada en la mano y susurró: «Me ayudaste más de lo que sabes». No los corregí, no desvié. Me dejé ser vista. Cuando finalmente me senté, un lugar había sido guardado sin preguntar. Una silla jalada, un plato ya esperando. «Guardado para ti», dijo Lena en voz baja. Miré la mesa. No era perfecta. Las sillas no combinaban. Los platos no eran curados. Pero todos encajaban. Mi teléfono vibró de nuevo. «Renata». Lo puse boca abajo. A la mitad de la comida alguien golpeó una cuchara contra un vaso. «Solo quiero decir», empezó una voluntaria joven, su voz temblando ligeramente. «Esta es la primera cena navideña que trabajo donde nadie se siente estorbando. ¿Eso importa?». La gente asintió. Alguien murmuró: «Acuerdo». Sentí algo estable asentarse en mi pecho. No orgullo. Confirmación. Luego las puertas se abrieron. No me volteé de inmediato. Lo supe antes de verla. La voz de Renata se oyó primero. «Esto no puede ser». El salón se quedó quieto de la forma en que los salones lo hacen cuando algo real entra. Estaba justo dentro de la puerta, chamarra puesta, ojos escaneando las mesas. Gonzalo estaba un paso atrás. Tomás y Lorena seguían expresiones tensas, confundidas, ya calculando. Renata me vio entonces.
no en una esquina, no esperando invitación. Sentada en una mesa donde la gente se inclinaba hacia mí, no lejos, dio un paso adelante, luego se detuvo. Mamá dijo demasiado alto. Encontré sus ojos. No me levanté, no saludé, no me apresuré a explicar. Lena se movió primero. Separó entre nosotras lo suficiente para cambiar el equilibrio. «Bienvenidos», dijo calmada. La cena ya empezó, pero son bienvenidos a unirse. La mirada de Lorena recorrió el salón tomando las sillas desparejas, la risa fácil, la ausencia de nada que llamaría refinado. «¿Esto es un evento de caridad?», preguntó. «Es Navidad», respondió Lena. «Eso suele cubrirlo». Renata tragó. Mamá dijo de nuevo más suave ahora. «¿Qué es esto?». Dejé mi tenedor. «Esto es donde me querían», dije. Su boca se abrió, luego cerró. Miró a Gonzalo, luego a mí. Pude ver la realización moviéndose por ella lenta e indeseada. Había esperado que me quedara en casa, que esperara, que me avergonzara en silencio. En cambio había entrado a un salón donde mi ausencia nunca se asumió. Y donde mi presencia ya se entendía. Se quedó ahí congelada mientras la verdad se asentaba a su alrededor. Y por primera vez, desde que me dijo que no pertenecía, no tenía nada listo para decir. El cambio no vino con gritos. Vino con una frase dicha claramente por alguien que no tenía razón, para proteger a Renata. Lena estaba hablando con un voluntario cerca del buffet, cuando Renata se acercó fingiendo buscar lugar para su bolso. «Asegúrate de que los recibos vayan al folder», dijo Lena. «A Amada le gusta que todo esté contado. Cubrió el faltante este año». Renata se congeló. El faltante repitió un poco demasiado alto. Lena la miró cortés pero sin guardia. «Sí, nos faltaban como 500.000 pesos para la comida y suministros». Amada cerró el hueco. El salón no se silenció. No necesitaba. Renata no oyó nada más. «Eso no es posible», dijo su voz delgada. «Mi madre está jubilada». «Lo sé», respondió Lena. «También es cuidadosa. Planea con anticipación». Renata miró más allá de Lena hacia mí, luego de vuelta. «¿Dices que pagó por esto?» «Digo que se aseguró de que nadie se quedara sin», dijo Lena. «Como siempre lo hace». Gonzalo dio un paso adelante. Renata dijo en voz baja. «¿De qué habla Renata?». No le respondió. Me miró ahora a ojos amplios, buscando una pista que se había perdido. Mamá dijo. «¿Es cierto?». No alcé la voz. «He apoyado este lugar por años», dije. No en voz alta. No por reconocimiento. Lorena bufó el sonido agudo. «Esto es inapropiado», dijo. «No discutimos finanzas en público». «No lo hice», respondí. «Lo hiciste tú». Tomás carraspeó. Renata dijo intentando control. «Si tu madre quería aceptar y hacer una donación es su elección. No cambia». «Cambia todo», dijo Gonzalo cortándolo. Renata se volteó a su esposo. «¿Qué quieres decir?». La mandíbula de Gonzalo se tensó. «Significa que hemos estado diciendo que somos independientes, cuando no lo somos». «Eso no es justo», dijo Renata. «No le pedí que lo aceptaste», dijo Gonzalo. «Mes tras mes». Lorena se acercó a Renata. «¿Es cierto?», demandó. «¿Has estado tomando dinero de ella?». Renata tragó. «No era así». «¿Cómo era?», preguntó Tomás. Renata abrió la boca, luego la cerró. La explicación que había ensayado ya no encajaba. Hablé de nuevo mi voz estable. Nunca escondí mi ayuda. Simplemente no la anuncié. «Hay una diferencia». Lena asintió. «Nunca pidió que pusieran su nombre en nada», dijo. «Ofrecimos». Declinó. Renata presionó sus manos juntas. «Me dijiste que no pertenecía», me dijo apenas audible. «Dejaste que pensaran». «Te dejé contar tu historia», dije. «No la escribí». Gonzalo exhaló despacio. Renata dijo. «Mis padres preguntaron dónde estaba tu madre hoy porque les dijiste que eligió no venir». Lorena se enderezó. «Dijiste que prefería la independencia». Los ojos de Renata se llenaron, pero no lloró. «No quería que fuera torpe». «¿Para quién dije?». Nadie respondió.
Lena miró entre nosotras. Luego dijo suavemente: «Si quieren unirse hay espacio». Lorena miró el salón, las sillas desparejas, la gente que no había pausado sus conversaciones para ver esto. «Esto no es apropiado», dijo de nuevo, más débil ahora. Tomás asintió. «Deberíamos irnos». Gonzalo no se movió. Me miró. «¿Pagaste la comida?», dijo. No era pregunta. Me aseguré de que pasara, respondí. ¿Y el apoyo mensual?, preguntó volteando a Renata. Ella negó con la cabeza ligeramente. «Es complicado». «No lo es», dije. «Es apoyo que existió hasta que el respeto no». Renata se acercó más a mí. «Podrías habérmelo dicho». Susurró. «Lo hice», dije. «De la única forma en que lo oirías». El salón cambió. No hacia mí, sino lejos de la ilusión que Renata había construido. Las conversaciones se reanudaron. Los platos tintinearon. Alguien rió. Renata se quedó ahí repentinamente consciente de cuán pequeño había sido su control todo el tiempo. Había confundido acceso con autoridad. Había confundido silencio con debilidad. Y ahora, parada en un salón que nunca había considerado digno, finalmente entendió dónde había estado el poder siempre. Renata esperó hasta que la mayoría había vuelto a sus conversaciones, antes de venir a mí. Se paró demasiado cerca como si temiera que me alejara. Mamá dijo en voz baja: «¿Podemos hablar?». La miré. Realmente la miré. Sus hombros estaban tensos. Su mandíbula fija de una forma que me decía que se sostenía por hábito, no por confianza. «¿Estás hablando?», dije. Tragó. «No aquí. Aquí es donde estoy», respondí. Miró alrededor consciente por primera vez de que nadie nos veía ya. El momento había pasado. Cualquier poder que pensó recuperar confrontándome públicamente ya se había ido. «No sabía», dijo. «Sobre el dinero. Sobre cuánto seguías haciendo. Sabías», dije. «Solo no querías que importara». «Eso no es justo», dijo rápido. «No pensé». «No querías pensar», dije. Sus ojos se llenaron, pero parpadeó las lágrimas. «Estaba tratando de hacer que las cosas funcionaran», dijo. «Con Gonzalo, con sus padres. Juzgan todo. Juzgan a la gente». Dije. «Los dejaste». Negó con la cabeza. «No entiendes cómo se siente ser comparada todo el tiempo». «Entiendo exactamente cómo se siente», respondí. «Lo aprendiste viéndolos hacérmelo a mí». Se encogió ante eso. «Solo un poco. Suficiente». «Nunca quise hacerte sentir pequeña», dijo. «No me hiciste sentir pequeña», dije. «Me trataste como si ya lo fuera». Abrió la boca, luego la cerró. Sus manos se retorcieron. «Lo siento», dijo finalmente. Las palabras eran cuidadosas. «Medidas. No debería haber dicho que no pertenecías». «De acuerdo», dije. «¿Eso es todo?», preguntó. «¿No vas a decir nada más?». «No necesito», respondí. Su voz subió a pesar de su esfuerzo por bajarla. «Dije que lo siento». «Dijiste que lamentas ser atrapada», dije. «No es lo mismo». «Eso no es cierto», insistió. «Lamento herirte». «Lamentas cómo se ve», dije. «Lamentas que otros oyeran la verdad antes de que pudieras manejarla». Me miró. «¿Entonces qué quieres de mí?». Negué con la cabeza. «Esto no es sobre lo que quiero». «Sí lo es», espetó la frustración rompiendo. «Me está castigando». «No te castigo», dije parejo. «Corrijo un desbalance». Se rió amargamente, humillándome frente a todos. No dije una palabra, respondí. «Lo hiciste tú misma». Su rostro se sonrojó. «Ya me están juzgando. Te están viendo», dije. «Por primera vez, sin la versión que ensayaste». Miró por encima del hombro a Gonzalo, que estaba a varios pies viendo sin intervenir. «Está enojado», dijo. «Mis padres están furiosos». «Es desafortunado», dije. Se volteó a mí, desesperación filtrándose en su voz. «¿Puedes arreglar esto?». Encontré sus ojos. «No». Se retrocedió como si la hubiera golpeado. «¿No me ayudarás?». «Te he ayudado por años», dije. «Esto es lo que se ve cuando paro». Su voz bajó a un susurro.
Estás quitándome todo. No dije. Estoy recuperando lo que nunca se debía. Se quedó ahí respirando irregular su disculpa, colgando entre nosotras como algo inconcluso. A nuestro alrededor platos se recogían. Conversaciones seguían. El mundo no pausaba por su arrepentimiento. Dije que lo siento. Repitió más suave ahora. Te oí, dije. Espero. Por consuelo. Por reassurance. Por el ablandamiento familiar que solía seguir sus lágrimas. No vino. Mientras retrocedía pude verlo en sus ojos, la realización asentándose despacio, dolorosamente. Esto no era el fin de las consecuencias. Era solo el principio. El papeleo no llegó con enojo. Llegó con fechas firmas y lenguaje que no se doblaba. 2 días después de Navidad llamé a Daniel de nuevo. Quiero todo finalizado. Dije. No preguntó si estaba segura. Está bien, respondió. Procederemos como discutimos. Esa tarde Renata apareció en mi puerta sin llamar. Se veía más pequeña que en el centro comunitario, como si el aire finalmente se hubiera salido de ella. Hiciste esto a propósito, dijo en el momento en que abrí la puerta. Me hice a un lado para que entrara. Lo hice deliberadamente, respondí. Hay una diferencia. Se quedó en la entrada chamarra puesta. Gonzalo recibió un email del banco. Dijo. Dijeron que el apoyo recurrente fue terminado formalmente. Sí, dije. Lo fue. No me advertiste siquiera. Espetó. Te advertí en el momento en que me dijiste que no pertenecía, respondí. Solo no lo oíste. Negó con la cabeza. Ese dinero no era caridad. Tampoco era derecho, dije. Su voz se quebró. Siempre me has ayudado. Te he ayudado cuando me tratabas como familia, dije. Cambiaste los términos. Actualicé la estructura. Dio un paso más cerca. Esto afecta nuestros planes. Lo sé, dije. Nuestra hipoteca, nuestros ahorros. ¿Sabes cómo están las cosas de apretadas? Sé exactamente cómo están de apretadas. Dije. Lo viví contigo. Presionó los labios. Luego dijo. Mis padres piensan que esto es manipulador. No reaccioné. No tienen voto. Se rió una vez, aguda y amarga. Lo haces porque te avergonzaron. Lo hago porque finalmente dejé de fingir que acceso era lo mismo que respeto, dije. Sus ojos recorrieron la habitación tomando el silencio el orden. Entonces eso es todo, dijo. Me estás cortando. Estoy cerrando una cuenta que nunca fue permanente, respondí. Tragó. Daniel me llamó. Asentí. Te informó de las revisiones. Me removiste, dijo incredulidad filtrándose. De los documentos de decisiones. Sí. No me hablaste primero siquiera. Te hablé por años. Dije. Dejaste de oír. Sus manos se cerraron. Hiciste a alguien más responsable de tu cuidado. Me hice responsable a mí misma. Corregí. Con salvaguardas. Me miró como si no me reconociera. No confías en mí. No confío en la versión de ti que me dijo que no pertenecía. Dije. Abrió la boca, luego la cerró. Cuando habló de nuevo su voz era más baja. Estás cambiando todo. Lo estoy aclarando. Respondí. Se hundió en el borde de la silla. Pensé que las cosas volverían a la normalidad. Ese fue tu error. Dije. La normalidad dependía de mi silencio. Me miró ojos rojos ahora. Siempre dijiste que entendías. Lo hice, dije. Entendí exactamente dónde estaba parada. Negó con la cabeza despacio. Nunca dijiste que esto pasaría. Dije, lo entiendo. Respondí. Y luego actué en consecuencia. Me miró el significado finalmente cayendo. El tono calmado. La falta de argumento. La ausencia de súplica. Todo se repasó en su mente reacomodándose en algo que ya no podía ignorar. No estabas de acuerdo. Susurró. No dije. Estaba concluyendo. Se sentó ahí en silencio, el peso presionando, ahora que no quedaba nada por negociar. No reversión. No excepción. No apelación. Después de un momento se levantó.
Gonzalo no te perdonará esto, dijo. Es su elección, respondí. Mis padres piensan que fuiste demasiado lejos. Yo pienso que esperé demasiado, dije. Alcanzó su chamarra, luego se detuvo. ¿Hay algo que pueda hacer? La miré. No con enojo, con claridad. Puedes empezar a tratarme como alguien cuya presencia no es condicional. Asintió despacio como alguien memorizando instrucciones que deseaba haber recibido antes. En la puerta se volteó. Realmente lo siento, dijo. Lo sé, respondí. Eso no cambia lo que viene después. Cuando se fue no me sentí triunfante. Me sentí terminada. El apoyo había terminado. Las suposiciones se habían colapsado. El futuro había sido reescrito en lenguaje que no se inmutaba. Y en algún punto, entre su certeza y mi silencio, Renata finalmente entendió lo que había querido decir desde el principio. Lo entiendo nunca fue perdón, fue preparación. Renata llamó 3 días después de dejar mi casa. Su voz era más estable que antes, como si hubiera practicado hablar sin pedir nada. He estado pensando, dijo. ¿En lo que dijiste? Imagino que sí, respondí. Tomó aliento. Quiero saber dónde estamos paradas. Estamos donde siempre hemos estado, dije. Solo dejé de inclinarme. Eso no es una respuesta, dijo, frustración filtrándose. Es la única que no se mueve, respondí. Hubo una pausa. Luego le dije a Gonzalo que me equivoqué. Dijo, sobre la Navidad, sobre ti. Y dije, y él piensa que estás haciendo un punto. Dijo, dice que esto pasará. No pasará, dije. Su voz se tensó. ¿Entonces eso es todo? ¿Terminaste con nosotros? Terminé con condiciones, dije. Terminé con ser incluida cuando conviene y borrada cuando no. Exhaló con fuerza. Me te estás pidiendo que elija. Te estoy pidiendo que seas consistente, dije. Elegir pasa solo después de eso. Se quedó callada. Cuando habló de nuevo, su tono había cambiado. Mis padres quieren reunirse, dijo. Quieren aclarar el aire. No me interesa, respondí. Se sienten avergonzados, dijo. Yo me sentí desechada. Dije, estamos a mano. Eso no es justo, dijo. No estoy negociando justicia. Dije, estoy poniendo límites. Su voz subió. Estás castigando a todos por un error. No fue uno, dije. Fue un patrón. Y salí de él. Suspiró. Siempre dices las cosas tan calmada, como si estuvieras por encima. No estoy por encima, dije. Estoy fuera. Cayó en silencio de nuevo. Pude oír el impulso familiar formándose, el que solía jalarme de vuelta, a suavizar, explicar, arreglar. No me moví. No quiero perderte, dijo finalmente. No estoy perdida, respondí. Estoy justo aquí. ¿Entonces qué quieres de mí? Preguntó. Quiero respeto que no dependa de quién mira, dije. Quiero honestidad que no necesite ser conveniente. Y quiero que mi presencia deje de ser tratada como un favor. Susurró mi nombre. Amada, no argumentaré mi valor, dije. No competiré por un asiento. Y no seré usada para estabilizar una vida que se niega a reconocerme. Tragó. Si hago eso, dijo, molestará a la gente. Ya lo ha hecho, respondí. La diferencia es cuya incomodidad estás dispuesta a tolerar. No respondió. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Había aprendido que el silencio podía ser firme, sin ser cruel. Voy a tomar espacio, dijo al fin, para figurar las cosas. Es sabio, dije. ¿Seguirás aquí?, preguntó. No desaparezco, respondí. Decido. Terminamos la llamada sin resolución y por primera vez no sentí el impulso de perseguir una. Mi límite no era una amenaza. No era una prueba. Era una línea dibujada lo suficientemente clara para no necesitar defensa. Más tarde esa noche, Rebeca pasó. Escuchó, asintió una vez y dijo: «No alzaste la voz». «No necesitaba», respondí. Sonrió. «Elegiste a ti misma». «Lo hice».
no en enojo, no en retaliación, en alineación. Empecé a hacer planes que no incluían esperar permiso, cenas con gente que no requería traducción, mañanas que me pertenecían, un calendario que no giraba alrededor de probar que era fácil de querer. No sabía qué elegiría Renata después. No necesitaba saberlo. Ya había elegido mi futuro. Y no requería que suplicara por un lugar en ninguna mesa. La Navidad no terminó cuando dejé la mesa de mi hija. Continuó solo en otro lado y en términos que no requerían que me encogiera. Pasé la tarde de Navidad en Santa Brígida de nuevo. No porque se hubiera convertido en una declaración, sino porque se había vuelto familiar. La gente me saludaba sin verificar con quién venía. Nadie me pedía explicarme. Alguien me presionaba un plato en las manos y decía: «Siéntate cuando estés lista». Lo hacía. Cuando me levantaba era porque quería ayudar. Renata no volvió ese día. Mandó mensaje una vez en la noche: «Voy a casa. Hablamos después». Respondí: «Cuídate». Después nunca llegó como solía. No hubo disculpas de medianoche, no conversaciones circulares que terminaban conmigo suavizando las cosas. Las consecuencias hicieron su trabajo en silencio. La transferencia permanente quedó cerrada. Los documentos quedaron revisados. Las suposiciones quedaron rotas. Pasaron semanas, luego meses. Renata aprendió a manejar sin la red de seguridad invisible. Tomó horas extra. Gonzalo ajustó su presupuesto. Dejaron de hospedar en formas que requerían estabilidad prestada. Sus padres visitaban menos. Cuando lo hacían, Renata ya no me traducía en algo más fácil de tragar, porque no quedaba nada por traducir. Una tarde a principios de primavera, Renata llamó. Su voz era diferente, sin filo, sin urgencia. «Quería contarte», dijo, «que estamos vendiendo la casa. Espero que salga suave», respondí. «Estamos achicando», agregó. «Es necesario». «Lo entiendo», dije. Se rió suavemente, no amarga esta vez. «Sé que lo haces». Hablamos unos minutos sobre cosas ordinarias. El clima, el trabajo, una receta que finalmente aprendió a hacer sola. Cuando colgamos no había dolor donde solía haber uno. Mi vida se hizo más pequeña en formas que importaban. Menos obligaciones. Menos explicaciones. Mañanas que me pertenecían. Cenas que no requerían negociación. Mantuve mi calendario ligero y mis límites firmes. Aprendí que la libertad a menudo se ve como menos ruido, menos presión, menos fingir. Aún veía a Renata. Solo no a comando. No en términos que me borraran. Cuando la Navidad llegó de nuevo, no pregunté dónde me sentaría. Puse la mesa donde estaba parada. Invité a gente que no me medía antes de darme la bienvenida. Me senté cuando estaba cansada y me levanté cuando se necesitaba. Nadie me dijo dónde pertenecía. Cerca del final de la noche, Rebeca se inclinó y dijo: «¿Te ves en paz?». «Lo estoy», respondí. Si esta historia te resonó, si alguna vez te han dicho en silencio o claro que ya no encajas, dale like a este video, suscríbete y comparte tu historia en los comentarios. Los leo. Todos. No perdí un asiento. Elegí uno. Y una vez que lo hice, todo lo demás finalmente cayó en su lugar.